Hola, mi nombre es Miguel García y como parte del proceso de formación en psicología organizacional, hoy les voy a hablar sobre un conflicto en una empresa tecnológica por un caso de cambio de un jefe que manejaba una estructura de liderazgo participativa por una estructura de liderazgo autoritaria. Antes de entrar en materia sobre el caso en particular, me gustaría hablar un poco sobre lo que son los conflictos de forma general y el por qué se dan. En primer lugar, debemos tener en cuenta que el ser humano dentro de sus relaciones interpersonales siempre se ve influenciado por la percepción de los estímulos tanto internos como externos, los cuales determinan en gran manera las emociones que puede experimentar ante determinada situación, y estas emociones pueden variar entre una persona y otra ante el mismo estímulo dentro del campo laboral, dentro del campo familiar y dentro del campo académico, lo cual debemos tomar muy en cuenta, ya que cuando se habla de seres humanos, pues no se puede generalizar ni esperar una respuesta automática o mecanizada, ya que siempre va a estar en juego lo que es la subjetividad del individuo, así como ese tipo de contenido del inconsciente que puede llegar a manifestarse de una forma consciente ante determinadas situaciones. Y esto tiene mucho que ver con lo que serían los rasgos y lo que serían los estados de la personalidad, ya que una persona puede estar marcada por determinada forma de comportamiento y de conducta de acuerdo a lo que sería una herencia genética, pero también a lo que tiene que ver con el contexto, ya que estos genes, de acuerdo a la teoría epigenética, se activan siempre y cuando el contexto estimule lo suficiente a lo que es la bioquímica de la persona para que se generen estos cambios a nivel celular. Y de aquí pues vamos a tener como se van a manifestar luego los cambios de conducta y de comportamiento en el individuo sin que éste pues digamos tenga una implicación directa en lo cognitivo o en lo consciente del por qué actúa así ante determinada situación. Ahora bien, ¿por qué se dan los conflictos? Pueden haber diferencias en la forma de realizar las cosas, pueden haber diferencias en la filosofía del pensamiento. Todo esto está marcado por las creencias, ya que cuando no se tiene clara lo que es la visión, la misión y los objetivos de una empresa o de una organización, las personas tienden a transportar y a manifestar sus propias creencias individuales, las cuales se han formado en el seno del hogar o en los grupos sociales de referencia con los cuales interactúan. De manera que cuando esto ocurre, pues queda ese vacío allí de que la persona no ha sido formada desde que ingresa a la organización para tener esa cultura o tener ese sentido de pertenencia con la empresa en base a su misión y a su misión. Porque se puede dar el caso que por un proceso de reclutamiento errado y un proceso de selección que no cumpla con todas las normas éticas y profesionales para elegir a los mejores candidatos, entre alguien que incluso sea contrario a los valores de la empresa. Y estos problemas se van a manifestar cuando ya la persona forma parte de la estructura y cuando ya vienen las quejas o ya vienen las relaciones afectadas dentro del clima organizacional, lo cual por supuesto va a repercutir en lo que sería la eficiencia, la eficacia dentro de la empresa y va a bajar el nivel de productividad, así como el nivel de bienestar de todos los que laboran en dicha empresa. Ahora bien, antes de hablar sobre el caso que analizaremos el día de hoy, voy a hablar sobre lo que es el conflicto en el contexto organizacional. En la gestión tradicional, el conflicto se ha visto como un evento disfuncional que compromete la estabilidad interna de la organización. Sin embargo, autores como Robbins y Capps y Kahn señalan que el conflicto, cuando se canaliza adecuadamente, cumple una función adaptativa, estimula el cambio, desafía el status quo y puede mejorar la toma de decisiones al generar nuevas perspectivas. Desde la psicología organizacional se entiende que el conflicto no es en sí negativo, sino que depende de su origen, desarrollo y manejo. Una cultura organizacional madura reconoce el conflicto como una herramienta estratégica para la innovación,
especialmente en contextos complejos o en cambio acelerado. Causas del conflicto. Perspectiva psicológica y estructural. Los conflictos surgen de causas personales, diferencias de personalidad, emociones, estilos de comunicación y estructurales, diseño del trabajo, recursos limitados, jerarquías rígidas. Por ejemplo, el conflicto puede derivarse de una disonancia entre los valores del colaborador y la cultura organizacional, o de un mal diseño de los roles y tareas. Según Robbins y Judd, ignorar cualquiera de estas dimensiones puede llevar a una resolución superficial. Un enfoque integral permite que el psicólogo organizacional actúe como un analista de sistemas humanos capaz de detectar fallos en el individuo como en la estructura organizacional, que debe ser muy importante en el proceso de reclutamiento y selección, ya que solo deben ingresar a la organización personas que realmente estén identificadas con los valores o que sean flexibles a ser formadas de una forma psicoeducativa con los valores de dicha empresa. De manera que acá tenemos lo que se daría en lo que es este entorno digital, en el que si bien existe trabajo presencial, también se puede dar el escenario de trabajo a distancia, a través del internet, a través de las redes, lo cual puede perjudicar también lo que sería la dinámica de grupo y la comunicación entre el personal a la hora de tomar decisiones y realizar las entregas oportunamente. Las empresas de tecnología en lo que es la era digital están muy susceptibles a las sobrecargas de trabajo y a generar tensiones. En específico, el caso que vamos a analizar tiene que ver con un nuevo gerente autoritario, el cual impone cambios sin consultar al equipo. Y este equipo estaba acostumbrado al liderazgo participativo. Por lo tanto, hay un impacto negativo que genera malestar y desmotivación en el equipo. De hecho, se llega incluso a la renuncia de un trabajador clave y a la queja formal del equipo ante lo que serían los gerentes. En cuanto a los estilos de liderazgo en tensión, tenemos acá lo que es el liderazgo autoritario, que se basa en el control y la jerarquía, pero tenemos el liderazgo participativo que prioriza la comunicación y el empoderamiento. En un modelo situacional se debe adaptar el liderazgo al equipo, de acuerdo a Hersey y Blanchard, ya que esto es clave para que se trabaje en armonía y se cumpla con las tareas y con los objetivos propuestos, más en el campo de la tecnología, en la que dependen las empresas en gran medida de lo que sería la capacitación técnica, de lo que sería esas competencias técnicas que tengan los empleados, así como de lo que sería la disposición y el sentido de pertenencia para elaborar las tareas que se le pidan oportunamente. ¿Cuál puede ser el impacto del conflicto mal gestionado? Un deterioro del clima organizacional, por supuesto, aumento del estrés, una alta rotación, un clima organizacional negativo, estrés y burnout en el personal y elevada rotación del personal son el clima perfecto para una tormenta organizacional. De manera que vamos a prestar atención a cómo debe ser el proceso de diagnóstico e intervención en el caso de conflictos laborales dentro de las empresas tecnológicas. Prestemos especial atención a esta lámina, ya que el conflicto puede ser una oportunidad, porque el mismo puede promover la innovación, el aprendizaje organizacional y puede ser una oportunidad de crecimiento tanto para el equipo, para la gerencia, como para la persona implicada en el conflicto. De hecho, hasta los mediadores se nutren de estas situaciones, pues acumulan experiencia y sabiduría de cómo abordar otras situaciones similares que se presenten en el futuro. ¿Cómo será ese proceso de intervención del gerente de recursos humanos, que debe tener una formación en psicología organizacional? Pues bien, como lo dije anteriormente, tenemos una primera fase que sería el diagnóstico, una segunda fase que sería la contención, una tercera fase la mediación y por último la fase no menos importante que sería la de seguimiento, para así finalizar lo que serían estas cuatro fases de intervención. La primera acción del psicólogo organizacional debe ser el diagnóstico participativo.
utilizando herramientas como encuestas de clima organizacional, entrevistas semiestructuradas, grupos focales y análisis de redes organizacionales. Este proceso no busca culpables, sino entender la percepción de los actores, los focos de tensión y las condiciones estructurales que dan lugar al conflicto. Diagnosticar no es recopilar quejas, sino construir un mapa de relaciones y percepciones que orienten la intervención, tal y como lo dice Chiavenato en su obra. La intervención inicial se realiza con el gerente y con el equipo. El gerente recibe acompañamiento para desarrollar habilidades en inteligencia emocional y autoconciencia y liderazgo transformacional, de acuerdo al modelo de Goleman. El equipo necesita espacios seguros para expresar emociones y validar su experiencia. Un ejemplo es que se puede usar la técnica de línea del tiempo emocional para que cada miembro dibuje cómo ha vivido el conflicto. Esta actividad facilita la catarsis, la comprensión mutua y abre el espacio para redefinir acuerdos. El psicólogo organizacional no solo gestiona crisis, sino que también facilita procesos de transformación cultural. Su rol incluye integrar análisis estructural y emocional del conflicto, usar metodologías de mediación colaborativa, no punitiva, promover nuevas formas de convivencia y tomas de decisiones, generar aprendizajes organizacionales sostenibles. Su trabajo se apoya en el modelo de competencias conversacionales y en el enfoque de cambio planificado de Core-Levin. Estrategias de mediación aplicadas. La mediación efectiva debe contemplar opciones y alternativas no, que no busquen imponer una única solución. La participación de todas las partes para evitar percepciones de exclusión. Múltiples soluciones viables que sean sostenibles y consensuadas. Una legitimidad del resultado para que todos lo consideren justo. Objetivos claros y compartidos para alinear expectativas. Comunicación estructurada y empática. Reconstrucción relacional. El conflicto debe cerrar con reconciliación funcional, no solo con un acuerdo formal. Estas estrategias favorecen la cultura organizacional. Sin embargo, el seguimiento de post-conflicto debe establecer los indicadores de mejora. Ya para concluir, es importante tener en cuenta el desarrollo de competencias socioemocionales, tales como la inteligencia emocional, el liderazgo resiliente y la integración de valores para el posconflicto y su seguimiento. Este seguimiento implica establecer indicadores de mejora, clima organizacional, rotación, satisfacción y productividad. Además, se implementan reuniones de retroalimentación abiertas, informes de avance y análisis de clima emocional. Se debe crear un clima organizacional con su comité que actúe como observador del proceso y facilitador de ajustes. Esto permite sostener los cambios logrados y prevenir recaídas. La prevención de futuros conflictos se debe dar desde un enfoque preventivo en el que la organización fomente una cultura de comunicación abierta y horizontal, donde se dé la capacitación en resolución de conflictos, la gestión emocional y el liderazgo participativo, para que sean alineadas a la estructura con la estrategia. Si se promueve la colaboración, debe existir un diseño organizacional flexible y participativo. Finalmente, podemos decir que el conflicto no es un síntoma de fracaso, sino una expresión del dinamismo de las organizaciones. Desde la psicología organizacional se valora el conflicto como una experiencia pedagógica que, bien gestionada, genera cohesión e innovación y resiliencia. Lo importante no es evitar el conflicto, sino crear capacidades colectivas para enfrentarlo con madurez. Gracias por haber recorrido este proceso de análisis del conflicto organizacional. Espero que estas estrategias les inspiren a ver los conflictos no como barreras, sino como puentes hacia una cultura más consciente, inclusiva y colaborativa.